a reorganizar y nos vamos a unir con los demás sectores sociales que están peleando por este saqueo tan terrible que están haciendo hoy a los mexicanos. Yo creo que si concientizamos a todos los transportistas a que no carguemos un viaje más, inclusive estaríamos en toda la posibilidad de que el señor Enrique Peña Nieto renunciara al cargo que tiene como presidente de la República. A los presentes, pero principalmente al pueblo de México. Los trabajadores del volante necesitamos organizarnos también para estar apoyados y unificados en contra de los embates que hace este gobierno neoliberal que hoy encabeza el señor Enrique Peña Nieto. El Tratado de Libre Comercio, TELCAN, ha sido un engaño, como a otros sectores, nos trajo una competencia desigual, en nuestro caso, con los transportistas de Estados Unidos. Los transportistas de ese país pueden entrar con todas las facilidades a nuestro territorio nacional, a nosotros, para poder circular en esa carretera, como lo decía el tratado mal llamado de libre comercio. Tenemos que aprender a hablar inglés y tenemos que pagar seguros que están totalmente fuera de la realidad económica del gremio transportista. El TELCAN lo firmaron los políticos solamente para beneficiar a las transnacionales que desafortunadamente hoy invadieron nuestro territorio nacional. De hecho, quiero decir a todos ustedes que los precios de las gasolinas, los precios de los combustibles que hoy estamos padeciendo, obedece única y exclusivamente al beneficio de las transnacionales, porque la gasolina, el combustible, hoy se está pagando 6 pesos más por litros en este momento, y tenemos entendido que vienen otros aumentos en febrero, en marzo y así sucesivamente. Pero el centro de este encuentro que hoy tenemos pues es el gasolinas. Por lo tanto, habría que discutir con mucha profundidad cuáles son las verdaderas razones del gasolinas. ¿Por qué es tan alto el precio de la gasolina y el diésel en este 2017? Esencialmente para mí es por 4 razones. Primera, porque contiene impuestos muy elevados. Segunda, porque la gasolina que produce Pemex se vende aquí a los consumidores como si fuera importada. Ningún beneficio tenemos en comprar gasolina de Pemex. Porque además, como tercer elemento, el 60% del consumo se satisface hoy en día con un producto importado que por lo tanto es pagado en dólares. Y porque los precios altos, y esto lo quiero subrayar, los precios altos harán rentable la inversión privada en combustibles. Es la forma como Peña Nieto tiene pues, para quedar bien con esos inversionistas. ¿A qué me refiero cuando hablo de impuestos excesivos? Miren, en los Estados Unidos el peso de los impuestos en el precio de los combustibles es alrededor del 21%. En México es muy distinto, porque entre el IEPS y el IVA, la carga fiscal representa 44%. Y esto se tiene que difundir, 44%. En el precio de la gasolina magna es de esa carga. Es de 35% la carga de los impuestos cuando se habla de gasolina premium y 42% en diésel, que es lo que ustedes tienen que andar pagando. ¿Y por qué en México? La pregunta es ¿por qué en México tenemos que pagar el doble de impuestos? ¿Que acaso el gobierno de Enrique Peña Nieto no tomó en cuenta la brecha salarial que existe entre ambos países, lo cual hace el momento que vivimos su decisión desleal e injusta? Por eso yo tengo que decir que el gobierno de Enrique Peña Nieto pareciera que hoy quiere compensar
sus errores de conducción económica, cobrando impuestos altísimos en la venta de un bien que es de uso generalizado y que impacta a todos. ¿A qué me refiero con que se vende por parte de Pemex en el precio como importamos la gasolina? Pues miren, la gasolina producida en México, lo estoy diciendo, la gasolina producida en México se vende al mismo precio que la gasolina importada. O sea, de nada sirve que nosotros seamos dueños de lo que viene del subsuelo. El costo de producción no se toma en cuenta en el caso de lo que Pemex está generando, a pesar de sus ineficiencias. El gobierno federal opera hoy en día las refinerías como si fuera un negocio privado. Esa es la primera conclusión que hay que sacar. Si nos vende igual como las compra en el exterior, entonces es como un negocio privado, por lo que vende los productos obtenidos entonces al precio más alto posible, que en este caso es el precio en el área de Houston. Ese es el precio de referencia de Houston, allá en Texas. Es ahí donde está la mayor concentración de refinerías, hay que recordarlo, en ese país, y es donde ocurre el mayor volumen de intercambios en América del Norte. Por lo tanto, Pemex distribuye en México la gasolina que produce, pero la vende al precio que hubiera obtenido llevándola allá del otro lado de la frontera. Por eso decimos que ese es uno de los componentes. También hay que hablar de las importaciones sin freno que ha tenido el país, porque desde hace décadas en México se dejaron de construir las refinerías, porque el gobierno decidió utilizar el dinero de la venta de los productos derivados del petróleo, pues no para fortalecer el desarrollo, sino para pagar la deuda y para financiar el propio gasto del gobierno. Es decir, estamos nosotros ahora pagando las facturas de los errores económicos de los gobiernos, incluido de manera fundamental el de Peña Nieto. Y nada más hay que recordar que en la actualidad existen alrededor de 11.500 gasolinerías en el país, y que de hecho hay estudios que demuestran que estas son suficientes para atender a la población, pero el gobierno dice que son insuficientes y entonces va a duplicar el número, dizque para que haya competencia, porque construir el doble de las estaciones de servicio va a costar 11,000 millones de dólares. Dice el sector privado que está dispuesto a invertir en ese negocio, pero siempre y cuando se cumplan sus expectativas de rentabilidad. Por eso he señalado que una de las razones de los altos precios en este 2017 es que Peña quiere quedar bien con esos inversionistas y ponerles un negocio pues muy rentable. ¿Qué soluciones nosotros vemos y lo planteamos a ustedes, que son de los afectados como lo somos pues prácticamente todos en este país? Para que los mexicanos podamos tener gasolina y diésel a precios accesibles, abordables, es necesario llevar a cabo por lo menos 5 medidas. Producir en las refinerías de Pemex la mayor parte de la gasolina que se consume en el país. O sea, tenemos que privilegiar el consumo interno e importar solo una pequeña parte, el 10%. O sea, este país tiene que pensar, el gobierno federal tiene que pensar en los mexicanos. Disminuir los impuestos que paga el consumidor final, está claro. Invertir el dinero obtenido de las exportaciones de petróleo crudo en ampliar y mejorar las refinerías de petróleos mexicanos y utilizar la recaudación del IEPS a los combustibles para eliminar las pérdidas en el sistema de suministro y en el riesgo de desabasto, para que no volvamos a sufrir lo que a finales del año pasado. Y por lo tanto, se tienen que ajustar los precios internos de Pemex, los llamados precios de referencia, para disminuir
el costo del petróleo, para que disminuir el costo del petróleo que esté entrando a las refinerías. He registrado ya y está pendiente de ser recibida aquí en esta Cámara de Senadores, porque lo presenté en este periodo de comisión permanente, una iniciativa para que el precio de la gasolina sea a 10 pesos. Porque nosotros podemos argumentar, y estoy entregándole a los medios de comunicación tablas que demuestran que eso es factible, disminuyendo muchas cosas, pero además considerando que somos un país petrolero y que puede refinar para el consumo interno, incluso con algunas ganancias que pueda tener el gobierno de los impuestos que cobra. Es decir, sí va a tener una fuente de ingresos, pero no un costo tan elevado para la población que hoy ya ve cómo subió el pasaje, ya ve cómo aumentó el precio de las gasolinas, ya ve cómo hay muchos de los productos que ya están prácticamente inalcanzables. Nosotros fuimos la organización convocante al paro nacional de transportistas. El día 31 hicimos la convocatoria vía redes sociales para iniciar el día 2 de enero. Y bueno, afortunadamente, no nada más nuestros agremiados, sino que mucha gente se sumó. Estamos conscientes de las represiones y actitudes del gobierno que están haciendo contra nosotros. De hecho, no nos han invitado hasta el día de hoy ninguna autoridad para nosotros plantearles la problemática del gremio. Lo que sí han utilizado, y no voy a decir nombres para no dar especulaciones, pero han utilizado algunas organizaciones para ellos ponerse de acuerdo, como coloquialmente se dice, en lo oscurito. Y por eso hace un momento decía yo que le mandaba el mensaje al secretario de Comunicaciones y Transportes, decirle que él no es nuestro portavoz de los transportistas, él es una autoridad que tiene la obligación de resolver los problemas del gremio transportista. Y por supuesto que vamos a defender a los compañeros hasta donde sea necesario. No vamos a permitir que se les retiren concesiones, porque lo que nosotros estamos haciendo está dentro del marco de la ley, del marco de la Constitución Política en su artículo 9, en donde nosotros tenemos derecho a la libre manifestación pacífica. Pero también aprovecho para aclarar que no avalamos nosotros los saqueos que hubo, porque quien dio el detonante a esto fue el propio gobierno. En Puebla, por ejemplo, fue la antorcha salinista, quienes encabezaron saqueos. Y evidentemente también quiero decir muy enfáticamente que esto de los saqueos desafortunadamente siempre se ha desencadenado a lo largo y ancho de las luchas, desde la colonia hasta el día de hoy. No podemos olvidar todo lo que se provocó en el 1907 con los trabajadores de Río Blanco, que saquearon tiendas de raya, que saquearon Montes de Piedad y muchos lugares también. Pero esto no justificamos, reitero, pero es parte de que la gente ya está, como coloquialmente se dice, hasta la coronilla de tanto saqueo que hacen los de arriba, porque nos han saqueado desde siempre, desde el momento que han vendido todos nuestros recursos y prácticamente casi la tercera parte de nuestra nación. Nos vamos a reorganizar y nos vamos a unir con los demás sectores sociales que están peleando por este saqueo tan terrible que están haciendo hoy a los mexicanos. Yo creo que si concientizamos a todos los transportistas a que no carguemos un viaje más, inclusive estaríamos en toda la posibilidad de que el señor Enrique Peña Nieto renunciara al cargo que tiene como presidente de la República. No son ellos ni somos nosotros los responsables de lo que hoy está pasando. Es el mal gobierno, es Peña Nieto.
Ellos son los responsables de las movilizaciones, ellos son los responsables de los bloqueos que puedan darse, son inclusive responsables de la violencia. Y no lo digo porque les atribuya yo estar detrás, eso es otro asunto, sino porque ellos, cualquier hecho de manifestación que realice un mexicano en estos momentos es responsabilidad del mal gobierno que no ha sabido. Imagínense lo que vamos a vivir a principios de febrero, donde se vislumbra evidentemente, estoy estudiando cómo está modificándose el precio día por día allá en Estados Unidos, para plantearnos, se lo voy a hacer público previo al 4 de febrero, qué tanto podrá ser el impacto del nuevo gasolinazo en función de lo que ha dicho el presidente, ¿no? No dice que la gasolina cuesta lo que cuesta, pues vamos a saber con anticipación de qué tamaño podría ser un nuevo gasolinazo en la primera semana de febrero. Hay que obligar al gobierno de la República a ver cómo puede ajustarse el cinturón para que deje de amenazar con que no puede bajar impuestos, porque entonces tendría que eliminar programas sociales. Esa es una falacia, es una enorme mentira. Yo ya no sé quién es más mentiroso, si Donald Trump o Enrique Peña Nieto, de ese tamaño, de ese tamaño. Lo que pasa es que aquí ya estamos acostumbrados a las mentiras de Peña Nieto, pero son del mismo tamaño de las de Trump. Aquí en este país estamos sufriendo de este ejercicio de mentir 1000 veces para ver si así se vuelve verdad lo que se dice. En este momento, en todos los estados de la República, a través de las bases del Partido del Trabajo, estamos nosotros recabando firmas a los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos planteado llegar el 16 de febrero para que, con ajustes que todavía estamos proponiendo un grupo de académicos, de expertos en la materia, de ciudadanos, vamos a invitar a los integrantes del ANTAC a que revisen esta iniciativa, porque aunque ya la presentamos, le vamos a hacer ajustes y vamos a fortalecer sus argumentos de por qué debe costar 10 pesos. Esa es nuestra principal estrategia. No he dejado de poner el renglón que hay que manifestarse, como quiera que sea, hay que participar en las protestas, hay que participar en las marchas, hay que participar en las movilizaciones, porque ciertamente, como lo dices, el gobierno quisiera desviar la mirada, desviar la atención, y nosotros pues no podemos permitir que otros temas nos vayan a distraer. Por lo tanto, nosotros sí vamos a participar, y yo pido que sin temor alguno lo hagamos. Por eso nos vamos a solidarizar con los compañeros del ANTAC y vamos a pedir estos encuentros y vamos a exigirle al gobierno que no criminalice la lucha que el pueblo de México está haciendo, porque en todas partes se ve. Hoy el ama de casa de muchos lugares, yo recorro Oaxaca permanentemente como senador de ese estado, y en el interior de mi entidad el peso de la tortilla anda en 18 ya. Ya el huevo ya está en las nubes, la leche, obvio el pasaje, ya no le alcanza a la gente el dinero. Entonces yo no sé qué va a pasar el próximo 4 de febrero, y por eso queremos con anticipación decir de qué tamaño podría ser, en función de un análisis a detalle de cómo diariamente se están moviendo los precios de referencia de los combustibles. Entonces vamos a hacer todo lo que sea necesario, no vamos a bajar la guardia, por supuesto que vamos a participar en todas las actividades en contra de los gasolinazos, los que ya se presentaron a partir de este mes de enero y los que tendremos en febrero. Quiero decir que los transportistas en México estamos en pie de lucha. Solamente hicimos algunos cambios dentro de la movilización por convenir a la seguridad de nuestros agremiados.
porque haya habido amenazas, como bien decía hace un rato otro de ustedes de los medios, que ya inclusive el secretario ha amenazado con retirar algunas concesiones, que evidentemente sería contra la ley. Por el lado del impacto que ocasionó el gasolinazo, el llamado gasolinazo fue fatal. De hecho, aquí en este momento tenemos compañeros que algunas empresas les están debiendo desde hace 3 meses sus fletes. Con el incremento del combustible, yo decía hace un rato que más o menos el año pasado dejaba más o menos un 15-20% de ganancia a los fletes. Ahorita con esto yo creo que no nos deja pero ni el 10 ni el 8%. Fue un impacto bastante criminal, así se puede decir, criminal para el hombre camión, porque muchos compañeros, inclusive aquí presentes, no han salido de viaje porque no tienen ahorita ni para cargar combustible a sus vehículos para poder seguir trabajando. ¿Y cuántos transportistas agrupan a nivel nacional? Tenemos un padrón a nivel general como de 450,000 hombres camión. Nosotros agrupamos alrededor de 5,000 hombres camión, y quiero ser muy enfático en esto. Nosotros retomamos la lucha del gremio transportista hace 5 meses. David Esteves, un servidor, también hemos luchado en favor de los campesinos en diferentes partes del país, a los llamados pueblos naturales, a los llamados indígenas, les hemos apoyado, pero ahorita de verdad que por prioridad y por ver la injusta situación que vive el gremio transportista, estamos al 100% con ellos. ¿Y hay alguna otra organización de transportistas en el país con la que ustedes podrían buscar alguna alianza para integrar un frente y combatir el gasolinazo? La alianza la queremos hacer con todos los que están dentro de los gremios transportistas. Pero ojo, queremos ser muy puntuales también. No queremos hacer alianza con los que los encabezan, porque no han, hasta el día de hoy, apoyado a un solo transportista en sus famosas defensas que ellos han hecho. No, la alianza sería con integrantes de todas las organizaciones transportistas. Con ellos les pedimos que se sumen al esfuerzo y a la lucha en contra de estas disposiciones. El aumento al combustible, para darle un margen y se entienda un poquito mejor en términos monetarios. El año pasado, en diciembre, un servidor venía de Iztapaluca a Tecámac con 800 pesos de diésel. Entró el gasolinazo y le estoy poniendo 1,300 pesos de diésel para hacer el mismo recorrido. ¿Qué incrementó? Casi el 50% más de combustible, obviamente el alza, pero como decía el senador, la mala actitud del gobierno para no controlar esto que ya se salió de la borda, porque por la carretera Lechería-Texcoco se está haciendo la construcción del nuevo aeropuerto, cosa que agrega la circulación, la mala circulación, perdón, de esa arteria, que es una comunicación principal. De ahí que se aumenta el costo del combustible al haber más tráfico. Para que se entienda mejor, sí, nos ha afectado muchísimo, muchísimo. Aunado a esto, el famoso Arco Norte, que sería la vía alternativa para pasar, pero que nos cuesta 500 pesos más para poder atravesar ese pequeño, corto espacio de kilómetros. Entonces, si se supone que somos mexicanos y que este señor, con todo mi respeto, trabaja para nosotros, ¿qué hacen ustedes cuando un taxista
les quiere llevar por una ruta que no es la suya. Le decimos, ¿verdad? Oye, cuidado, si yo me voy por acá y gasto menos, ¿por qué me tienes que llevar por la ruta más larga? Y hacemos que entienda y retome el camino. Y nosotros que tenemos un trabajador como lo es el presidente de la República, que se supone debería estar trabajando para nosotros, ¿por qué nos callamos? ¿Por qué no le hacemos saber? Decía el senador que necesitamos darnos a la tarea de recolectar firmas. Y es verdad, cuando nosotros nos preguntamos si queríamos o estábamos de acuerdo en privatizar Pemex, yo creo que a nadie nos dijeron, lo hicieron público. Y muchos de aquellos representantes que son nuestros, que trabajan para nosotros, otorgaron algo sin ni siquiera preguntarnos. Hablaba yo hace un momento del Arco Norte, carreteras que también están concesionadas, pero que fueron hechas con nuestros impuestos, curioso. Y los que llevan la delantera en cuanto a monedas para su bolsillo son aquellos que supuestamente, y digo supuestamente, aportaron capital para ser concesionadores de esas autopistas. Entonces, ¿por qué se arreglan con nuestros impuestos? ¿Por qué nos exigen más pagos para que se tengan mantenimientos, los cuales no hay seguridad, como ya se dijo? Son muy caras y que repercuten a todo el pueblo de México. Preguntas para meditar bastante. Ustedes tienen sus herramientas de trabajo, como son sus cámaras, algunos con su teléfono, que no llegan o no se fabrican aquí en México, que necesitan hasta de esta agua para ser transportada por muchos de los de nosotros que trabajamos en eso. Nos marginan en todas las situaciones, como ya se mencionaba, pero quisiera razonar un poquito con todos los que nos escuchan. Un servidor ha perdido más del 50% de audición del oído izquierdo por tener más de 35 años manejando en carretera. Pero eso no se toma en cuenta al ir a sacar una licencia federal, porque dicen ya no eres apto. Hemos arriesgado la vida, hemos arriesgado nuestra inversión de toda una vida para seguir transportando y trayendo lo que todo México necesita, en parte del continente, porque nosotros también trasladamos mercancía tanto de América Latina como América del Norte. A reserva de nuestra misma salud, porque muchos tenemos enfermedades como la diabetes, hipertensión, ritmo cardíaco, pero no se dan cuenta que sin nosotros, hasta un vaso de agua, sería difícil llegar a los hogares de cada uno de ustedes. Por eso es que todos estamos involucrados, no nada más nosotros como Hombres Camión. No nada más a nosotros nos afecta el consumo, el aumento a la gasolina. Nos afecta a todos en general. Y como lo dijo el senador, yo quisiera que todos los que nos escuchan pusieran aprecio e interés a lo que unos servidores hacen. Y si es posible, nos apoyaran. No les cuesta nada firmar para decir que no están de acuerdo en toda la arbitrariedad que desde el principio de la historia de la supuesta Revolución Mexicana hemos tenido hasta la fecha. Muchas gracias. Valoren ustedes en respaldar la iniciativa ciudadana para que el precio de la gasolina de litro sea 10 pesos. Para tal efecto, pues necesitamos reunir firmas que, miren, yo pensé que iba a ser muy difícil, pero la gente nos está dando su clave de lector, porque es un requisito de ley que se demuestre que somos ciudadanos, y esto se ve en función de estar registrados en el padrón electoral. Entonces necesitamos, si queremos llegar a un número que sea muchísimo mayor al que se requiere, y si las familias
de los hombres camión que pertenecen a esta organización del ANTAC nos apoyaran, estoy seguro que, y los vamos a invitar a que nos acompañen a que al arranque del periodo de sesiones aquí el 16 de febrero, que es cuando tendremos sesión, porque aunque arranca el 15, se instalan nada más ya las cámaras, pero el día 16 estaríamos ya en condiciones de presentar esta iniciativa ya en el formato de iniciativa ciudadana, y nos gustaría contar con su apoyo y con su respaldo. Hay que proporcionarles, Mónica, aquí a nuestros amigos, los formatos que nos permitan recabar las firmas, donde se le va a pedir su nombre completo, clave de elección, clave de su credencial de elector y la firma correspondiente, que será cotejada por el INE para validarlos. Así es que bueno, ya tenemos una ruta de trabajo, les agradezco aquí su presencia, estamos permanentemente a sus órdenes, este es un encuentro que no es el primero.